Hola, bienvenidos a este nuevo programa Paradigmas en Psicología Educativa. Abordaremos de manera breve algunos paradigmas que ha presenciado el hombre y los cuales han influido la forma de ver al mundo. La humanidad va cambiando y es por ello que la educación también ha ido evolucionando, de acuerdo a las condiciones existentes y aquellos pensadores que buscan renovar el hacer educativo, que permite una mejor forma de aprender y de enseñar. Por ello, en la educación es necesario retomar los aciertos de cada uno de los paradigmas que han existido a través del tiempo. De acuerdo al enfoque ontológico, los autores o teóricos que resaltan en este tema son: de la Torres Galboa define la producción de conocimiento científico, es decir, que es una práctica social, histórica y culturalmente determinada. También, de acuerdo al postulado de Clifford Geertz, propone una serie de mecanismos de control a los paradigmas que gobiernan las conductas de los seres humanos. También Marx y Engels, 1979. Las ideas de una época reflejan el modo de cómo los hombres de esa época que vivían en esos años. Su objetivo de la definición general clásica del saber consiste en desmitificar la idea de que la ciencia constituye una visión racional y objetiva del universo. Conforme a la producción científica, es el resultado de una práctica social generando explicaciones e interpretaciones sobre el mundo y la naturaleza sobre ellos. Basándose en un enfoque epistemológico, su objetivo de estudio es conocer el conocimiento a lo largo de la historia y las características que forma el conocimiento, conformando los subtemas de esta investigación, como el mito, magia y religión. En las comunidades primitivas, asimismo los brujos, chamanes y sacerdotes, la ciencia griega, como lo son sabios y filósofos, la ciencia medieval y renacista, doctores y letrados, la ciencia moderna como científicos, especialistas y profesionales, paradigmas y métodos en las ciencias sociales y las humanidades del siglo XX. La crisis de los paradigmas, posmodernidad e incertidumbre. El enfoque principal del conocimiento, de acuerdo a Torres Galboa, es la crítica de la idea moderna de la ciencia y su relación con el proyecto moderno, como lo es la transformación social y humanista, y luego de sostenimiento, legitimamiento, el poder de la visión del mundo dominante. En conclusión, este tema es de gran importancia, ya que nos da una amplia visión desde cómo fue evolucionando el conocimiento en el ser humano, viajando desde lo anterior hasta el futuro de esta actualidad, destacando temas como conocimiento, creencias, paradigmas y culturas del saber, basándose en el pensamiento complejo, en el cual refleja la teoría de la diversidad que existe en un sistema para poder expresar y aportar ideas. Por tanto, la educación se da en 4 tiempos. Rousseau señala que la educación superior debe de contribuir al incremento de la producción. En México, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 ubican algunos de los grandes problemas de la educación superior, los cuales son: escasa coordinación entre instituciones y subsistemas, recursos muy limitados al trabajo académico, débil articulación entre la formación y profesional en el mundo laboral. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es Rousseau? Pues Rousseau es llamado el hombre de la razón. Nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, Suiza, y muere el 2 de julio de 1778 en Hermonville, Francia. Para Rousseau, el contrato social instituye un orden el cual está basado en un derecho convencional y no natural. La libertad sirve de base a una ética de acción propia del contrato social. Los hombres encuentran una forma de asociación para que cada uno no obedezca y pertenezca tan libre como antes. Mediante el contrato social, el hombre natural puede convivir en comunidad y crea nuevas fuerzas para lograr su conversación. Para Rousseau existen 3 tipos de voluntades:
la propia voluntad del individuo, que es el que tiene más a su provecho particular. La voluntad común a los magistrados, la cual se refiere únicamente al provecho del príncipe. La voluntad del pueblo o voluntad soberana se considera como el estado de un todo. Se dice que la educación es entendida como un conjunto de prácticas sociales e institucionales, el cual ofrece todo tipo de oportunidades, estímulos de aprendizaje. Respecto a la educación, Burgos señala que nuestro país abrazó conscientemente la premisa del reto educativo para impulsar la transformación de la sociedad a partir del establecimiento de derecho social a la educación y a las acciones estatales. La pedagogía rusoniana nos marca 3 aspectos fundamentales, los cuales son la educación de corazón de hombre, la observación y respeto a la naturaleza y la educación en los primeros años de vida. Es así que la educación tiene como objetivo formar gradualmente las capacidades de raciocinio y se convierte en un instrumento para conservar la sociedad, de forma que si los ciudadanos estuvieran perfectamente educados, ya no haría falta la ley. Si el hombre utiliza el conocimiento de forma adecuada, logrará integrar la ciencia y la conciencia. La humanidad ha presenciado 3 grandes paradigmas, los cuales predominaron la visión del mundo en distintas épocas. Número 1. La dogmática, que era controlada por la Iglesia Católica hasta el siglo XVII. Número 2. Cientifista. Se despoja de la existencia de todo vestigio divino o sagrado a partir del siglo XVII hasta el siglo XX, donde se da una deshumanización profunda. Número 3. Holista. Es la que integra la ciencia y la espiritualidad. Se basa en el supuesto de la totalidad, es decir, todo lo que está interconectado. La educación holista es un conjunto de proposiciones donde se incluye la educación en una relación humana dinámica, abierta, que cultiva la conciencia crítica en muchos contextos de la vida de los educados, como moral, cultural, ecológico, económico, tecnológico y político. Esta se aplica en la educación, en la sociedad, en la ciencia, en la religión y en lo personal. Su alcance de esta consiste en un nuevo paradigma educativo que propone una visión creativa, integral y multidisciplinaria. También tiene limitaciones como la desacreditación de la labor docente, responsabilidades y miedo al cambio, entre otros. También consta de 3 etapas. La primera se le conoce como dogmática, donde la Iglesia Católica monopolizó el conocimiento y se asumió como juez para dictaminar sobre la validez de las ideas. La segunda tiene la finalidad de buscar la interpretación de este nuevo paradigma en la innovación en toda la producción científica. La tercera época adquiere diferentes connotaciones y el proceso de producción de la misma se hace ejemplo a la huella que dejó concepción racionalista del mundo. Los pensadores sociales más importantes de este nuevo paradigma son Hassel Henderson, pensar globalmente y actuar localmente; Richard Hembers, sociedad sustentable; Sam Kemp, comunidad pasiva; Peter Russell, sociedad de alta sinergia. Con base a lo ya mencionado, nos centraremos en la epistemología histórica de la pedagogía como parte fundamental de nuestro quehacer educativo. Es aquí donde nos dirigimos a las prácticas pedagógicas entre la historia y la epistemología, donde se retoman 2 personalidades, Michel Foucault y Olga Lucía Zuluaga, quienes abren paso a un panorama tanto teórico como metodológico. Foucault nos plantea una propuesta en la que se concibe la pedagogía desde otros parámetros distintos a los tradicionales, como práctica y como saber. Es así que este proyecto
toma forma de una epistemología histórica y muestra su existencia efectiva como saber pedagógico y como práctica pedagógica. La arqueología aplicada al saber pedagógico fue parte fundamental de los planteamientos de Zuluaga. Pero, ¿qué es saber? Lo entendemos como un conjunto de conocimientos ubicados en espacios donde existen discursos de diferentes niveles. Es por ello que el saber pedagógico es considerado como una herramienta fundamental para el diálogo interdisciplinario entre las ciencias humanas y la educación. El profesor es el portador de este saber pedagógico y por tanto carga una gran responsabilidad. Reúne discursos a propósito de la enseñanza y la educación, siendo una unidad para la correcta formación del individuo y debe ser coherente tanto en su sustento teórico como en su metodología, es decir, entre la práctica pedagógica y saber pedagógico. Lo antes mencionado nos dirige a esta práctica discursiva, que siempre están determinadas por el tiempo, el espacio, el área social y económica dada, así como su lingüística. Por tanto, esta práctica discursiva tiene las condiciones necesarias para ser historiada y cumplir su función enunciativa. La pedagogía, como saber, queda entonces en capacidad de reconstruir su identidad histórica, no como un continuo teórico racional, sino como una práctica discursiva efectiva con su saber. Con base en lo anterior, se entrevista a César Cole como experto en el tema de la psicología de la educación como disciplina y profesión. César Cole es doctor, licenciado y catedrático de Psicología Educativa y Evolutiva. Nació en España el 11 de abril de 1947, quien actualmente tiene 73 años de edad. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como UNAM. Actualmente es catedrático de la Universidad de Barcelona en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. El Dr. Cole es conocido en el medio pedagógico del habla hispana. Su trabajo en el contexto de la reforma escolar española, la cual constituye una de las influencias más decisivas sobre teóricos y prácticos. Les hablaré un poco sobre la definición de la psicología de la educación, la cual es una ciencia psicosocial que nos ayuda a comprender el comportamiento humano. Esta se relaciona entre el conocimiento psicológico, la teoría y la práctica educativa. La especificidad de la psicología educativa es más cuestionada por los demás colegas, psicólogos, que trabajan en otros ámbitos de la psicología y tienden a ver la psicología como el campo de la aplicación de un conocimiento psicológico. El razonamiento parte de una opción epistemológica, ya que la psicología de la educación tiene como visión aplicar el conocimiento científico psicológico básico. La psicología educativa para Cole es una disciplina aplicada, la cual tiene que generar conocimiento sobre el objeto específico y el cual tiene una vertiente de intervención profesional, que a diferencia de otras ciencias se debe de distinguir dónde se sitúa desde un punto de vista de exigencia y dónde genera conocimiento, que permitan entender los cambios que se producen en las personas. El positivismo, construcción de la realidad con base a la ciencia, es el objeto de estudio, el lenguaje propio y el método de estudio. Asimismo, en la parte educativa se debe de tener la planeación de proyectos, la orientación escolar, la intervención en el mejoramiento educativo y la elaboración del material didáctico. A lo largo de este recorrido histórico, hemos visto cómo el hombre ha tratado de explicar desde sus inicios el porqué de las cosas a través de la magia, el mito, la religión, etc., como parte de un paradigma dogmático con base en la Iglesia Católica, basado en un sistema de creencias meramente subjetivas, que a través del tiempo van evolucionando a un conocimiento más objetivo, dando pauta hacia un paradigma cientificista que pretende explicar las formas de la realidad social del hombre. Es así como posteriormente estos paradigmas son retomados por diferentes personalidades que intentan contribuir al conocimiento, como Rousseau, quien es llamado el hombre de la razón y considera la voluntad y la libertad como base de una ética propia, la cual contribuye a un orden de derecho convencional y no natural. El aprendizaje es fundamental
y está presente de manera constante, por lo cual no se debe considerar dentro de una realidad fragmentada, sino como una parte esencial de una totalidad. Y para ello la educación holista como paradigma integra la ciencia y la espiritualidad, viéndola como un conjunto de proposiciones donde se incluye la educación en una relación humana dinámica y abierta, que cultiva la conciencia crítica en muchos contextos de la vida. El estudio de los paradigmas abordados nos permiten como psicólogos educativos lograr una modificación positiva de la sociedad desde el ámbito educativo, tocando diferentes esferas: la intelectual, la afectiva y la conductual. El paradigma educativo se centra en el aprendizaje ejercido desde sus funciones directivas y orientadas con respecto al cambio educativo. Por ello, es importante que el profesor acepte nuevas propuestas e innovaciones en la educación y no poner rechazo a las teorías existentes para que puedan complementarse y trabajar de manera conjunta, investigando y obteniendo resultados positivos tanto para él como para el aprendizaje de sus alumnos.